Buenos días, niños y niñas. Los saluda Miss Lucía. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Esta semana, nuestra experiencia de aprendizaje llevó por nombre Juegos para convivir mejor. En nuestro curso de Ciencia y Tecnología, el segundo día aprendimos un tema muy interesante. ¿Ustedes recuerdan, niños y niñas, cuál fue ese tema? Muy bien, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. El día de hoy nos vamos a convertir en grandes investigadores para juntos recordar y ver qué es lo que investigamos y qué descubrimos. Tenemos para eso dos preguntas muy importantes. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Y cómo se produce una sombra? Veamos, descubrámoslo juntos. Primero, tengamos en claro qué es la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. Existen diversas fuentes de luz, como por ejemplo, ¿cuáles, niños? ¿Ustedes se recuerdan? El sol es una fuente de luz, pero también lo son ¿quiénes? ¿Qué objetos tenemos en casa? Muy bien, una lámpara o una linterna. Muy bien, niños y niñas, no olvidemos tener en cuenta que cuando la luz pasa por los objetos puede ocurrir dos cosas. Que los objetos dejen pasar la luz o que los objetos no dejen pasar la luz. Ahora, niños y niñas, investiguemos más acerca de nuestra primera pregunta. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Ustedes recuerdan? Yo sé que sí. Existen dos tipos de objetos. Uno de ellos es cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que ese objeto es transparente. También nos dice de que cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma y se dice que estos objetos son opacos. ¿Pero qué son los objetos transparentes? ¿Ustedes recuerdan, niños y niñas? Muy bien. Los objetos transparentes son aquellos que nos permiten ver a través de ellos, como por ejemplo todos aquellos objetos que están elaborados o hechos de vidrio, como por ejemplo las botellas, los vasos o las ventanas. ¿Cómo se llaman estos objetos, niños y niñas? Correcto, objetos transparentes. Continuemos. Muy bien. También tenemos los objetos opacos. ¿Ustedes recuerdan, niños y niñas, cuáles eran los objetos opacos? Muy bien, el cartón, la madera, el metal. Exacto. Recordemos más. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Y como ustedes bien han recordado, ¿cuáles son esos objetos? Los objetos hechos de cartón, como las cajas, o objetos de metal, como las latas, o también los objetos de madera, con los que están elaborados algunos juguetes que tenemos en casa. Todos estos elementos tienen esta característica, el de ser opacos, ¿no? Como hemos dicho, vamos a encontrar objetos de madera, de cartón, las latas. ¿Qué más? Ahora, ya sabemos ¿qué objetos producen sombra? Pero ¿cómo es que se produce la sombra, niños y niñas? ¿Ustedes recuerdan? Para ello, tengamos en cuenta primero ¿qué es la sombra? La sombra es un lugar donde no llega la luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural como el sol o una fuente artificial como una linterna o una lámpara puede producir sombra. Entonces, niños y niñas, ¿qué es la sombra? ¿O cuándo se produce la sombra? Correcto, cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. ¿Y esta luz cómo puede ser, niños y niñas? ¿Solo puede ser la luz del sol? No, ¿verdad? También pueden ser otros objetos
artificiales como la linterna o las lámparas. Recordemos, niños y niñas, entonces que la sombra, puedes producir tu propia sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Como vemos en la imagen, el sol va a caer sobre nosotros y atrás nada más de nosotros o a un costado vamos a poder observar cómo es que se genera esta sombra. Ahora, niños y niñas, les toca a ustedes. Ustedes me pueden decir cuál de todos estos objetos producen sombra y por qué. A ver, ¿cuáles de estos objetos producirán sombra? Correcto, el osito. ¿Qué otro objeto producirá sombra? Exacto, la lata. Y por último, ¿qué otro objeto producirá sombra? Correcto, el sombrero. Ahora me pueden decir, ¿por qué es que producen sombra? Muy bien, porque son objetos opacos. Ahora, ayúdenme a descubrir qué imágenes tenemos. ¿Cuál es la primera imagen que podemos observar? A ver. Exacto, es un globo aerostático. Y en la segunda imagen, ¿qué imagen podemos descubrir? Muy bien, un helicóptero, niños y niñas. Están haciendo un excelente trabajo. Por último, recordemos juntos. Entonces, niños y niñas, ya que hemos descubierto cuáles son esos objetos que producen o los que no producen sombra y cómo es que se produce la sombra, estamos listos para responder a las siguientes preguntas. Los objetos que producen sombras. ¿Quiénes son esos objetos que producen sombras, niños y niñas? Muy bien, son los objetos opacos. Y estos objetos opacos no permiten que podamos ver a través de ellos. Los objetos que no producen sombras se llaman o son los objetos transparentes porque permiten ver a través de ellos. Por último, niños y niñas, la sombra. ¿Qué dijimos que era la sombra? ¿Cómo se produce? La sombra se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Muy bien, niños y niñas, han hecho un excelente trabajo. Muy bien, sé que han prestado mucha atención y que juntos hemos logrado recordar aquel tema tan importante que trabajamos. ¿Cuál era? Muy bien. ¿Cómo es que se producen las sombras? ¿Cuáles son esas fuentes de luz? ¿Y cuáles son esos objetos que nos permiten que se reflejen las sombras? Muy bien, niños y niñas. Ahora me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.